me parece que fue a través de entrevistas, que, digamos, no ficcionalizó, sino que le dio vida a estas historias que a ella le contaron, que son historias tremendamente duras de feminicidio. Es el tema, y lo hace Mariana de una manera tan humana y respetuosa, que yo estaba maravillada, ¿no? Porque como hemos comentado, hace rato comimos juntos con su editor, que aquí está, que es también el mío, de cómo Mariana aborda de manera tan respetuosa y genuina, ¿no? Sin afán de protagonizar, sino de demostrar realmente pues lo que implica un feminicidio. Y claro, a los únicos que se pueden entrevistar en caso de un feminicidio es a los familiares, y en este caso pues creo que todas son las mamás, ¿no? Y como el tema de la maternidad, pues híjole, no es lo mismo cuando uno ya es mamá cuando uno es nada más hija, ¿no? Entonces, pues a mí me partió el alma todo este libro, pero más que nada me gusta esta forma de abordar, porque es mostrarnos esta realidad tan dura que sabemos que bueno, la última vez que vi, más o menos estábamos promediando 11 feminicidios al día, que debe de ser al menos 3 veces más, porque digamos, los números se maquillan mucho, y es una cosa terrible, ¿no? Pero pues todos oímos 11, 22, 33 feminicidios y no significa nada, pero el ver lo que implica pues la desaparición y luego la muerte de estas chicas es una cosa terrible. Casualmente, poquito antes de haber leído el libro de Mariana, me tocó leer y presentar, nada más que de manera virtual, el libro de Ceci Flores, ¿no? Que es La Madre Buscadora, que está en Editorial Fondo Blanco, y pues de alguna manera ella ahí narra cómo fue que pierde a sus hijos y todo lo que ha implicado la búsqueda. Entonces como que se conjuntaron en tiempo y lugar, a veces los libros llegan como de esa manera. Y bueno, nada, yo quiero felicitar a Mariana por esta gran labor o sea, literaria, porque la forma en la que le das voz a cada chica es maravillosa, porque esto es algo muy difícil de hacer cuando uno escribe ficción. Todas digamos, todas las historias de cada una de estas chicas se cuentan en la primera voz narrativa, o sea, es como la chica muerta contando su historia, ¿no? Antes de morir. Bueno, no antes de morir, incluso ya, digamos, ya desde la muerte, pero se narra con la primera voz, y sin embargo, ninguna suena igual que otra. Que ese es como un gran acierto, porque de verdad hay escritores que tienen un libro de cuentos, todos están escritos en primera persona y todos suenan igual, ¿no? Y en el caso de Mariana, ¿no? Entonces, creo que dejaste ver aquí un gran, pues bueno, sí, un gran músculo narrativo, talento natural. Y bueno, yo te quería preguntar cuál fue la motivación, la semilla de cómo empezar este libro como proyecto. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Pues todo empieza cuando yo leo en un periódico, que de hecho lo narro un poco en el libro, cuando leo acerca del feminicidio de una niña de 12 años. Y en ese momento no acabé de leer la noticia porque mi mamá me quitó el periódico, pero me acuerdo que me quedé pensando en qué podría llevar a alguien a asesinar a una niña de 12 años. Y pues ya se quedó ahí en mi inconsciente. Y años después, cuando comencé a indagar un poco más acerca de el feminismo, las marchas, por qué pintan, por qué pasan estas cosas, fue que me encuentro una cuenta de Instagram en donde hacían mención a víctimas de feminicidio. Y me vuelvo a encontrar con esta misma historia, pero esta vez narrada de otra forma, porque esta vez me contaron que no era cualquier niña, era una niña que se llamaba Fátima, que tenía 12 años, que le encantaba leer, le encantaba la poesía, que tenía hermanos, que era muy alta y eso le causaba inseguridad. Y al ponerle un nombre, una personalidad y todas estas características a una persona, es que logro dimensionar lo que está pasando. Entonces yo pensé que si yo lograba hacer lo mismo en un libro, iban a dejar de ser como algo tan lejano estas 11 muertas en las que no puedo pensar, porque si les pongo cara y les pongo nombre, me lastiman demasiado. Y entonces, ¿qué tal si nos enfocamos no solamente en el morbo y en el amarillismo del feminicidio, y nos vemos un poco más por quiénes son estas personas que perdimos? Entonces yo creo que va por ahí un poco la semilla
de por qué empecé el libro. Está estudiando mecatrónica, ¿no? Que no solo es una carrera de las más difíciles que hay, lo cual habla de su inteligencia, pero además no estás, digamos, en el área del periodismo, ¿no? Que usualmente quien está en el periodismo a veces termina como haciendo crónica, ¿no? La primera historia que yo quería abordar era la de Fátima, entonces la busqué en Facebook a su mamá, encontré el nombre en una de las noticias, la encontré en Facebook y le escribí. Y de plano sí le dije, o sea, no tengo nada, pero quisiera hacer un libro, quisiera hablar de tu hija, es una historia que me marcó mucho, me siento identificada con ella y pues no sé qué te parece. Y me dijo que sí, la verdad fue la primera persona que confió en mí y me dijo que sí. Nos vimos para un café y ahí empezó. La verdad es que según yo traía mis preguntas súper bien planeadas, me preparé unas semanas y todo, y cuando empezó la entrevista me di cuenta que todas mis preguntas eran inservibles y que para nada estaba preparada pues para lo que iba a conllevar todo esto. Pero la verdad, esta señora que se llama Lorena Gutiérrez me ayudó mucho porque ella llevó la entrevista, me di cuenta de en qué me tenía que enfocar, ¿no? Yo quería darle el enfoque justo de quién era esta niña y no de lo que le pasó, porque pues no es nada más lo que le pasó, ¿no? O sea, es toda una persona atrás pues, del feminicidio. Y cuando le cuento a Lorena del libro y que quisiera abordar más casos, ella me contacta con Irinea Buendía, que es el segundo capítulo. Y bueno, con Irinea fue diferente, obvio. A mí me dio COVID, entonces tuvo que ser por llamada la entrevista. Y fue muy duro porque Irinea, pues obviamente tiene mucha práctica en esto. Ella lleva siendo activista muchísimo tiempo. Fue de hecho de las que empezó las marchas junto con Marisela. Entonces, pues eso habla desde hace muchísimo tiempo. Y con Irinea también me di cuenta que todavía tenía demasiados sesgos. De hecho, lo narro un poco en el libro, pero me acuerdo de preguntarle, oye Irinea, cuando Mariana murió, Mariana es la hija de Irinea, Irinea me frena y me dice, oye, no murió, la asesinaron, es diferente. Entonces date cuenta de las palabras que usas. Y yo me sentí la más tonta porque pensé, ¿cómo voy a estar escribiendo un libro de feminicidios y a la vez no puedo decir las cosas como son? Hay como aún un sesgo dentro de mí que no me deja ver la realidad. Y digo, seguramente sigo teniendo ciertos sesgos y tengo que seguir trabajándolos, ¿no? Pero eso me hizo, pues, darme cuenta de muchas cosas. Luego, la tercera entrevista fue con Karen, que es la mamá de Renata Martinelli. Y con Karen fue muy bonito todo. La verdad es que sentí bien padre conocer como la relación que tenían ellas dos. Eran muy, muy cercanas porque Karen es muy joven, tuvo a Renata muy joven, en la prepa la tuvo. Y me dolió muchísimo lo que pasó y además con Karen todavía era muy reciente el feminicidio. Creo que Lorena y Irinea tenían mucho más tiempo que había pasado el feminicidio y Karen era apenas hace un año. Entonces fue muy fuerte, pero Karen siempre se mostró como con una actitud muy positiva que me dejó deslumbrada y me dejó muy esperanzada. De hecho, Karen acaba de terminar la carrera de Derecho porque estudió Derecho a partir del feminicidio de su hija para seguir ayudando a más personas, que eso también se me hizo increíble del libro, ¿no? Conocer que hay gente muy buena en este mundo. Y bueno, después de esto, Karen me contacta con las del capítulo 4, que es Eleocadia Bermúdez. Y con Eleocadia también fue por teléfono. Y fue muy bonito igual, porque Eleocadia me empezó a platicar de todas las tradiciones y me abrió todo un panorama diferente, y que también se me hace muy importante resaltar que evidentemente sí las mujeres nos encontramos pues oprimidas bajo este sistema, pero hay grupos de mujeres que están doblemente o triplemente vulneradas, como son las mujeres indígenas, y se me hacía importante abordarlo en un capítulo y decir, en México, si la vida de una mujer no importa, la vida de una mujer indígena menos. Y es algo muy fuerte y muy crudo y feo de decir, pero es la verdad. Me contó acerca de cómo se raptan a niñas de la comunidad y cómo eso está completamente normalizado, cómo nadie hace nada y cómo cuando van a exigir justicia muchas veces no hay traductores de la lengua, muchas veces no las hacen caso. De hecho, para el feminicidio de Maisha Pamela, ya se supone que ya habían abierto la carpeta de investigación y fue a checar 3 meses después y no había nada. Y de hecho también perdieron unas pruebas de ADN
hizo que se complicara todo. Y ahí ya lo iba a cerrar el libro, pero después me contó Leocadia que la prima de Maisha Pamela, que es Jalix, también sufrió un feminicidio y pues se me hizo importante incluirlo también porque es poner este foco importante en que a las mujeres indígenas pues se les está discriminando doblemente. Y bueno, finalmente está el caso de Ana, que es un caso un poco más personal y pues sí, es más o menos esa fue la travesía con las familias, que fue muy duro, pero son gente que admiro muchísimo y que me enseñaron demasiado. He conocido a gente muy interesante, la verdad. Me he comunicado con gente bien padre. He tenido algunos mensajes de personas que ven reflejado algún caso cercano y pues que sienten como un poco un apapacho. Y también por parte de las familias pues quedaron muy satisfechas con el libro, que era como lo que más me tenía consternada. Gente que sé que es un libro complicado de leer y sé que no todo el mundo se atreve a querer leerlo, pero la gente que sí lo ha leído creo que les ha funcionado, creo que les ha servido también como concientización y un poco lo que yo quería, que era que se acordaran de las historias, ¿no? Que de repente si vieran una bailarina pensaran en Renata y en que seguramente ella estuviera ahí bailando, o un poema y ahí está Fátima presente. Entonces eso era un poco lo que yo quería, ¿no? Crear esta conciencia colectiva y que ellas sigan viviendo de alguna forma, pero pues en el libro y dentro de las personas que las leen y que las conocen a través de la lectura. Y pues sí, en los clubes de lectura han pasado de todo, ¿no? Sí, he recibido de repente algunas preguntas un poco insensibles, pero también he recibido comentarios muy positivos y comentarios muy críticos que me han hecho pensar y reflexionar al respecto. Entonces creo que estoy bastante satisfecha con la recepción.